Apocalipsis capítulo 13. Libro de Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer los primeros 7 versos de este capítulo. Voy a invitarlo a que usted busque el pasaje, que usted vaya a la Biblia, ya que está en su casa, pero que tenga la comodidad de poder leer, de poder analizar los textos, de poder contemplar las palabras del pasaje, que estoy seguro que esto es muchísimo mejor, facilita más la comprensión, el entendimiento. Entonces, haga la lectura allí en su casa, Apocalipsis capítulo 13, los primeros 7 versos de este capítulo, sin importar en que tenga la palabra, si la tiene en la pasta o en un dispositivo, pero lo que importa es el contenido. Este capítulo tiene un título que dice Las dos bestias, y dice el verso 1: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Verso 3: Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y dice el verso 7: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Bueno, estuvimos hablando el día martes, o mencionamos precisamente ese inicio de la gran tribulación, que según Apocalipsis capítulo 6, el verso 2, se va a iniciar con la manifestación de ese falso Cristo, de ese hombre de pecado o hijo de perdición, o como lo llama Juan, el anticristo. Y estuvimos viendo todas las características que va a tener este personaje, como la sabiduría, la inteligencia, la riqueza. Y estuvimos hablando de dónde vendrá, de qué tribu será, qué sangre estará corriendo por sus venas en cuanto a la parte del linaje. Y estuvimos hablando, por supuesto, de ese pacto que viene caminando años atrás y que en tiempos del anticristo este lo va a ratificar y lo va a poner en pleno funcionamiento. Este es el inicio, principio de la gran tribulación. Quiero entonces mencionar en ese tiempo lo que dice Apocalipsis capítulo 24, perdón, San Mateo capítulo 24, verso 14. Recordemos que desde el capítulo 24, el verso 3 hasta el verso 13, hay una serie de señales que Jesucristo, algunas de ellas las mencionó como principios de dolores. Unas señales que no me voy a detener en ellas, solamente las voy a mencionar. Se habló del falso Cristo, también se habla de las guerras, de los rumores de guerra, también se habla de nación contra nación y reino contra reino, se habla de pestes, de hambres y terremotos en diferentes lugares del mundo. Y dice el verso 8 que esto es principio de dolores. Quiero irme al verso 14, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es que en tiempos de la gran tribulación va a haber una predicación llamada la predicación del evangelio del reino. El evangelio del reino es un mensaje muy sencillo y muy simple que el Señor predicó en tiempos de su ministerio aquí en la tierra, el cual se registra en los 4 evangelios. Fue precisamente el mensaje que predicaron los apóstoles cuando el Señor los envió de 2 en 2 y luego cuando enviaron 70. Dice la Biblia que la predicación era el evangelio del reino, que es un evangelio que dista un poco
o se diferencia un poco del Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia es el que estamos viviendo ahora, el que estamos predicando, el que estamos escuchando, que también lo predicó el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, verso 24, y que tiene una serie de implicaciones o unas implicaciones más amplias como las que nosotros estamos viendo. El Evangelio del Reino es un mensaje sencillo y es un mensaje basado en la expectativa que tienen los judíos. Los judíos tienen como expectativa el advenimiento del Cristo y como acto consiguiente el restablecimiento del reino que habían perdido en Babilonia. La etapa del reino de Dios empezó en Éxodo capítulo 19 en el monte Sinaí y terminó en Ezequiel capítulo 11 verso 22 en tiempos de la cautividad en Babilonia, y a partir de allí empezó lo que fue el tiempo de los gentiles. Desde eso, por supuesto, Dios les había prometido que ese reino se iba a restablecer. Entonces, ¿en qué consiste el Evangelio del Reino? El Evangelio del Reino consiste en que el reino de Dios se acerca y, por supuesto, el que encabeza ese reino, el cual es Cristo, también se acerca con ese reino, porque el reino sin reino no existe. Lo que nos está mencionando aquí Mateo capítulo 24, verso 14, es que en la gran tribulación, precisamente esta predicación del Evangelio del Reino se va a llevar a cabo y se va a intensificar aún más. ¿Cómo va a ser eso? Apocalipsis capítulo 17, verso 1 en adelante, nos habla de los 144,000 sellados. Los 144,000 sellados fue un ministerio que inclusive el profeta Isaías lo había escrito en su profecía, Isaías capítulo 66, verso 18 en adelante. De allí viene esa profecía y se materializa aquí con estos 144,000 sellados que, según dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 14, verso 4, son las primicias de Dios. Recordemos que en este momento hay un buen grupo, una buena porción de los judíos que ya conocen y ya saben que Jesús de Nazaret es el Mesías y que el que sus padres mataron hace 2000 años, ese era el Mesías. Hay una parte fuerte que ya tiene conocimiento de esto, y aquí es donde vienen los famosos judíos mesiánicos, es decir, los judíos que ya creen en Jesús. Después del arrebatamiento de la iglesia que se va a producir precisamente antes de empezar la gran tribulación, la Biblia enseña que de estos judíos mesiánicos, digámoslo así, se va a levantar o va a haber un estallido, un avivamiento judío donde se levanten unas primicias de Dios. Quiere decir, los primeros que crean en Jesucristo en la gran tribulación, porque es un nuevo programa que se está llevando a cabo allí, un nuevo programa y una buena predicación para los judíos, una nueva oportunidad. Recordemos que mencionamos el día martes que la gran tribulación, uno de los objetivos es que Israel pueda conocer al Señor y reconocerle, aunque sea por medio de la ira. Los primeros que se van a convertir en tiempo de la gran tribulación, hablando del pueblo de Israel, son estas primicias que se llaman los 144,000 sellados, que son en su totalidad todos judíos, porque Apocalipsis capítulo 7 dice que son 12,000 de cada tribu. Son 12 tribus, 12,000 por 12, 144,000. ¿Y cuál es la función que tienen? Como dice Isaías capítulo 66, verso 18, Dios les pondrá un sello en el sentido de que los juicios de la gran tribulación no van a caer sobre ellos. Por eso ellos se podrán ir por todo el mundo. Recordemos que el judaísmo o los judíos están dispersos por todo el mundo. Los judíos que ya están habitando en la nación de Israel desde que se conformó de nuevo el 14 de mayo de 1948 es un número realmente pequeño. La mayoría de los judíos están dispersos por todo el mundo. Estos 144,000 sellados irán por todo el mundo predicando el evangelio del reino, diciéndole a todos los judíos que ya saben quién es el Mesías y que el reino de Dios se acerca como ellos lo están esperando y que se acerca el Rey, el cual es Jesucristo. Una predicación que va a ser por todo el mundo, según dice Mateo capítulo 24, verso 44, la predicación del Evangelio del Reino. Una predicación tan fuerte para Israel que, según afirma la Biblia en muchos pasajes, sobre todo el profeta Isaías, afirma que esa predicación a los judíos en todo el mundo
se va a convertir en un faro tan fuerte que su luz va a resplandecer inclusive en las naciones gentiles que se encuentren viviendo en tiempos de la gran tribulación. Es decir, se cumplirá Isaías capítulo 49, verso 6, cuando el Señor le dice a Israel: poco es para mí que seas mi siervo, para que levante las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de toda la tierra. Aquí tenemos que decir que en tiempo de la gran tribulación es uno de los tiempos donde mayor predicación va a existir de todos los tiempos. Es decir, va a haber palabra de Dios por todo lugar. La palabra de Dios va a fluir y por supuesto los judíos van a tener la oportunidad de por fin reconocer a su Mesías y entregarse a su Cristo. Entre tantos, entonces, volvamos al libro de Daniel, capítulo 9, verso 27. Daniel capítulo 9, verso 27 nos habla de la semana número 70 del profeta Daniel. Recordemos que Daniel recibió una revelación del arcángel acerca del programa de Dios con Israel que sería desarrollado durante 70 semanas de años, es decir, 490 años, de las cuales recordemos que ya se han cumplido 69 semanas y está pendiente por ejecutar la semana número 70, que es precisamente correspondiente a los 7 años de la gran tribulación. Daniel capítulo 9, verso 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Eso pues ya lo explicamos el día martes. Tenemos que decir que por fin Israel va a creer que va a tener a su Mesías y que el restablecimiento de ese reino ya se efectúe en él, porque en ese momento va a haber una apariencia del cumplimiento de los pactos que supuestamente el Señor les había prometido en el Antiguo Testamento. Es decir, que este nuevo gobierno del anticristo va condicionado, va acompañado por un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que tiene unas características que por supuesto hay que entenderlo. El nuevo orden mundial vino como concepto desde tiempos bíblicos en el libro de Génesis capítulo 10, capítulo 11, donde el poder político se unió con el poder religioso. El poder religioso por un hombre llamado Nimrod y el poder político en Génesis capítulo 11 con el episodio de la Torre de Babel. Recordemos que el llamado del Señor en ese tiempo era para que se dispersaran para poder repoblar la tierra después del diluvio, mientras que aquí se estableció un orden diferente que consistía en estar completamente unificados y hacerse todos una torre y un solo nombre para que toda la tierra lo viera. Ahí fue donde empezó el concepto del nuevo orden mundial y en tiempos contemporáneos o modernos ese término vino a salir después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? ¿De dónde viene la idea de un nuevo orden mundial? Recordemos que el mundo funciona por unos supuestos o por unos postulados o por unos pilares que claro que son simplemente utopías porque no son realidades. Uno de los mayores fundamentos del mundo es que el mundo tiene que funcionar en paz. Por eso es que existen los gobiernos, las democracias, las instituciones, las organizaciones, porque se supone que todo esto va a hacer que el mundo tenga una paz, tenga una justicia y por supuesto una igualdad y una equidad. Entonces, cuando vino la Primera Guerra Mundial, que fue el año 1914 al año 1918, cuando terminó la guerra, precisamente el presidente de Estados Unidos de turno fue el primero que en tiempos modernos pronunció esto. ¿En qué sentido? Él explicó, si se produjo una guerra mundial es porque el sistema político y económico del mundo ha fracasado, por eso hubo una guerra. Es momento de que haya un nuevo orden mundial, es decir, un sistema de gobierno distinto para que no permita que haya otra vez otra guerra. Entonces ahí fue donde vino la Liga de Naciones, que fue el organismo que antecedió a lo que luego fue la ONU. Pero luego vino la Segunda Guerra Mundial, demostrando que ese nuevo orden mundial pues también fracasó. La Segunda Guerra Mundial sucedió del año 1939 al año 1945 y cuando terminó esa Segunda Guerra Mundial también se dijo lo mismo. Se tenía que establecer un nuevo orden mundial para que nunca volviera a haber una guerra. Aquí fue donde Estados Unidos aprovechó su posición estratégica como potencia para alinearse
y empoderarse y ponerse en el primer lugar. ¿Por qué? Después de la Primera Guerra Mundial se creó lo que fue la banca multilateral, es decir, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que fue una estrategia de Estados Unidos, precisamente un nuevo orden mundial que consistía en hacer más poderosos a las primeras potencias a costillas o a causa de la pobreza de los países en desarrollo, los países tercermundistas. Y esto fue por medio de esta banca multilateral, que fueron creadas precisamente en el año 44, cuando estaba terminando la guerra. Entonces, ahí lo que hizo fue alinearse un nuevo concepto que se llamó Occidente. Cuando se refiere a Occidente no se refiere a un punto cardinal simplemente o a una ubicación geográfica, sino que es un grupo de naciones que tienen intereses en común, Estados Unidos y sus aliados. Y lo que hizo este nuevo orden mundial, establecido después de la Segunda Guerra Mundial, es precisamente que esos países se vuelvan más ricos y esos países en desarrollo se vuelvan cada vez más pobres, generando inequidad, generando desigualdad, generando conflictos. Ese nuevo orden mundial en este tiempo que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, pues ha sido un orden mundial que en este momento está en jaque por dos cosas. Primero, los países que se han venido levantando en contra de ese sistema, por ejemplo, los gobiernos socialistas o los gobiernos de otra ideología que han tratado de hacerle o irse en contra de este orden mundial establecido por Estados Unidos después de la guerra. A eso le aumentamos también lo que es la población, los alzamientos armados, los grupos armados, las guerrillas, las protestas sociales, todo esto en contra de ese nuevo orden mundial que presiona precisamente que ese nuevo orden mundial moderno o actual se derrumbe y que empiece un nuevo orden mundial diferente que dé la equidad, la paz, la justicia y la igualdad que tanto los países quieren. Otra circunstancia que va en contra de eso son las economías emergentes que se han venido levantando en el lejano oriente, economías como la de China, como la de India, por ejemplo, que están en quinto lugar en este momento, y otros países más, que hace que ese sistema cada vez esté en jaque. Por eso Estados Unidos en este momento es una potencia en declive, es una potencia que va para abajo, mientras que otras emergentes van para arriba. ¿Qué nos dice esto? En tiempos del anticristo, por fin se va a establecer ese nuevo orden mundial que en este momento tanto claman los gobiernos, los presidentes, las instituciones, un nuevo orden mundial que no permitan que haya otra guerra. ¿Por qué? Un nuevo orden mundial que traiga paz, que traiga tranquilidad, que traiga economía, que tenga igualdad en los mercados, haya una equidad, que no haya desigualdad, que no haya conflicto, es decir, que todos los pilares del mundo, las utopías, supuestamente se cumplan. Ese va a ser el sistema que va a establecer el anticristo. Por eso su gobierno va a ser un tiempo de paz con este nuevo orden mundial que se va a establecer, que por supuesto ven caminando, ya van camino de acuerdo a las características geopolíticas y económicas que acabo de explicar. Entonces va a haber una paz tan grande con Israel que Israel va a creer que ese Mesías le está cumpliendo sus pactos. Es decir, uno de los pactos es que Israel va a habitar con seguridad y paz dentro de su tierra. Por eso ellos van a estar tranquilos. Y esa tranquilidad, dice la Biblia, según vimos la vez pasada, Isaías capítulo 28, versos 14 y 15, ellos van a estar confiados que ningún conflicto del mundo les va a tocar porque están con su Mesías. Y esa confianza se va a expresar en un desarme. Ahora Israel es un país armado, es un país de guerra, es un país de conflicto que en su defensa ataca y es atacado. En ese tiempo del anticristo, cuando empiece este nuevo gobierno, van a estar tranquilos y confiados, que van a desarmar y van a tener una paz, una tranquilidad, por supuesto, ¿sí? Y van a creer que por fin el Mesías les está cumpliendo todas estas cosas. ¿Cuánto tiempo va a durar estas características de tranquilidad y paz para el pueblo de Israel? Precisamente 3 años y medio, porque en esta apreciación de Daniel capítulo 9 nos dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Nos habla que a mitad de la semana van a pasar varias cosas por las cuales la paz y la seguridad de Israel va a ser totalmente interrumpida. Miremos qué dice el apóstol Pablo al respecto. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 en adelante.
Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 en adelante, dice el apóstol. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Ahí hace la diferencia Pablo entre lo que es Israel y la iglesia. Esa figura del ladrón en la noche es una figura para Israel, no es para la iglesia, porque Jesús, hablando de esa figura, dijo que uno no espera al ladrón y viene de repente. La iglesia sí está esperando a Jesucristo, es su principal norte, por eso esta figura no aplica a la iglesia sino a Israel. Y aquí vemos en el texto cómo Pablo nos dice claramente que esta figura del ladrón en la noche es para ellos y no para nosotros, porque nosotros no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda como ladrón. Mire lo que dice el verso 4. Entonces, es una figura para ellos. Cuando ellos se encuentren tranquilos, en su mayor paz y seguridad, es donde va a venir la destrucción repentina, la destrucción que no esperan. ¿Cuál va a ser el primer acto donde la paz de Israel en tiempos de la gran tribulación y en tiempos del gobierno del anticristo o el falso Cristo o el falso gobernante o el impostor? ¿Cuál va a ser el primer acto donde esa paz sea interrumpida? Va a ser interrumpido primero por un acto bélico o un acto de guerra que se registra precisamente en Ezequiel capítulos 38 y 39. Ezequiel capítulo 38 tiene como título profecía contra Gog. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesac y Tubal, y profetiza contra él. Ahí nos está hablando, cuando habla de Gog y Magog, la Biblia se refiere a puntos cardinales, es decir, a puntos geográficos que abarcan un buen espacio. Y también nos habla, por supuesto, el soberano de Mesec y Tubal, es decir, una profecía que va contra Rusia. Va contra Rusia. ¿Qué podemos decir de Rusia en este momento? Rusia es un país que ya no se encuentra en el grupo del G7, es decir, ya no está en el grupo de los países más poderosos del mundo, tampoco se encuentra en el grupo de las 10 economías más poderosas del mundo, no está en ese grupo, está como de número 11 o 12. Eso quiere decir que, según la geopolítica nos indica, Rusia poco a poco ha sido debilitado y en ese acto débil poco a poco ha ido saliendo de los intereses del Medio Oriente. En este momento Rusia está tratando de no salir del todo, por eso tiene su alianza allí con Irán y con Siria, para no salir de los problemas del Medio Oriente. Pero la Biblia nos indica que según la geopolítica, Rusia tendrá que salir de ese Medio Oriente, porque aquí vemos un intento desesperado, otra vez en forma de guerra, para entrar al Medio Oriente. Mire lo que le dice en el verso 4, Ezequiel 38, 4. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados en gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Es decir, habla de un ataque de guerra de Rusia, cuando Rusia se viene completamente armado. Eso es lo que está hablando los textos. Palabras de armamento, armado en su tiempo. El verso 5 nos dice cuáles serán los aliados de Rusia en este nuevo intento bélico contra Israel. Verso 5. Persia, cuando hablamos de Persia, recordemos que Persia es Irán con N, no Irak, sino Irán con N. Irán en la Biblia primero se llamó Elam, luego se llamó Persia y en tiempos modernos se llama República Islámica de Irán. Recordemos que Irán es el país que más ha manifestado odio contra Israel, que ha dicho públicamente en discursos, inclusive en las Naciones Unidas ha dicho que Israel va a desaparecer del mapa y que van a matar a todos los judíos y los van a tirar al Mediterráneo y nadie más se acordará de Israel. Es una guerra, un conflicto que viene desde Éxodo capítulo 17, verso 8, que habla de una tribu llamada Amalek,
que precisamente es una tribu que, según nos dice la Biblia, nos indican todo el recorrido, los amalecitas terminaron instaurados precisamente en Persia, en tiempos de la reina Esther. Inclusive un hombre llamado Amán, que era amalecita, dice la Biblia, trató de acabar a todos los judíos. Esos mismos amalecitas son los que están en este momento en la clase gobernante de Irán a partir del año 1979, cuando la dinastía medo-persa, que venía desde tiempos de Daniel capítulo 5, se extendió hasta el año 1979, cuando derrocaron a los Shah y empezaron la clase gobernante llamado los Ayatollah Khomeini, que son precisamente estos mismos amalecitas, y por eso tienen este odio contra Israel. No solamente eso, Irán se ha colocado en un primer lugar en cuanto al Medio Oriente de una manera bélica, con una gran carrera armamentista, por supuesto con la generación de uranio, donde está haciendo potenciales armas nucleares, y por supuesto tiene unos brazos armados en contra de Israel. Por eso Irán apoya a Siria o al gobierno de Siria en este conflicto de Siria, donde el presidente Bashar al-Assad no ha podido caer en esa revolución porque lo apoya Irán. Irán también tiene un brazo armado en el país de Líbano, que queda al norte de Israel, que se llama Hezbollah, que es un grupo armado libanés, pero es apoyado y auspiciado por Irán. También tiene un brazo armado auspicia lo que es el grupo Hamas o Hamas, que es el grupo palestino o el ala radical de los palestinos que están gobernando en este momento la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es una cuenca en el Mediterráneo donde habitan parte de los palestinos y es un gobierno alterno a la Autoridad Nacional Palestina. Es un gobierno de facto, es decir, un gobierno no reconocido porque es un grupo terrorista armado llamado Hamas, que no quiere la paz con Israel y la negociación, sino que la única posibilidad para Hamas es que Israel desaparezca del mapa, eso porque es auspiciado también por Irán. Entonces aquí dice que Irán se une a este acto bélico. También habla de Cus. Cus en la Biblia es Etiopía, pero la Etiopía de la Biblia es diferente a la Etiopía de la actualidad. La Etiopía de la Biblia es un terreno mucho más amplio que se extiende hasta la península arábica, es decir, países como Arabia Saudí, como Omán, como Yemen y como Emiratos Árabes Unidos. Nos dice que esos países se van a unir a este conflicto. También tenemos a Put, que está hablando del país de Libia, y dice, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, es decir, esos países también se van a ir armados a apoyar esta invasión. Verso 6, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo, es decir, habla de otras dos naciones que también se van a alinear a esta pelea, que es el país de Turquía y el país de Alemania, que lo vemos aquí de una manera increíble. Alemania parece que va a tener otra intervención militar aquí en contra de los judíos. Aquí lo está diciendo el texto. Mire lo que dice el verso 8. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. Es decir, Israel en ese momento está recogida y salvada de la espada. Es decir, está en un acto de seguridad. Dice, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Nos dice que en momentos de esta intervención militar, Israel va a estar confiadamente, por eso tiene que ser a mitad de la gran tribulación. No puede ser al final de la gran tribulación y tampoco puede ser al final del milenio porque no cumple con estas características. Verso 9, subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serán tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirán mal pensamiento. ¿Qué palabras en el corazón van a tener? Y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Mire como si Israel está completamente indefenso. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Es decir, Israel va a estar tranquila, desprevenida y desarmada y confiada. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que moran en la parte central de la tierra. Sabai de Dan y los mercaderos de Tarsis y todos sus príncipes te dirán,
has venido a arrebatar despojos, has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro y para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos. Es decir, habla de unas naciones que se van a pronunciar en contra de esa invasión, de esta confederación de naciones encabezadas por Rusia en contra de Israel. Lo que es España va a dar su voz en contra de eso, pero obviamente va a ser una voz sin eco y que no va a tener impacto, una voz débil. Verso 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, di a Gog. Así ha dicho Jehová el Señor en aquel tiempo. Cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Habla de Rusia y sus aliados en eso, que no lo están en el verso 5 y 6 que ya lo mencioné. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, es decir, va a haber una invasión aérea fuerte, según dice aquí el texto. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Pues aquí nos habla de este acto de guerra que tiene que ser a mediados de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, están confiados, habitando confiadamente, desprevenidos sin seguridad. No puede ser al final de la gran tribulación, porque la gran tribulación Israel no va a estar confiado, por el contrario, va a estar completamente perseguido por el gobierno del anticristo y va a estar en medio de la guerra del Armagedón, que es con la que se va a terminar la gran tribulación. Tampoco puede ser al final del milenio. ¿Por qué no puede ser al final del milenio? Porque el capítulo 39 nos indica que después de eso el tiempo sigue. Por ejemplo, Ezequiel 39:9. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, ardos de mano y lanzas, y los quemarán en fuego por 7 años. Es decir, nos dice que después de esa guerra Israel se va a demorar limpiando la tierra de ese armamento durante 7 años. Por eso no puede ser después del milenio, porque cuando el milenio termine, se acaba el tiempo, viene el verdadero fin del mundo, se acaba todo lo material y no cabe este tiempo que nos dice el texto. También otro tiempo de 7 meses donde se van a demorar enterrando todos los muertos de esta guerra. Verso 12. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Por eso no puede ser al final del milenio, sino que tiene que ser a mediados de la gran tribulación. ¿Cómo va a terminar esta guerra? Ezequiel, verso 38, verso 21 al 23, nos habla de que va a terminar, va a haber un desastre natural que va a caer en contra de ellos. También Dios los va a confundir y dice la Biblia que se van a matar el uno al otro. Y así va a terminar esta guerra en contra de Israel. Es el primer acto donde la paz es interrumpida. ¿Cómo más va a ser interrumpida esa paz? Miremos Salmo número 55. Salmo número 55, miren lo que dice el verso 20. Dice, hablando del anticristo, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él y violó su pacto. Nos habla que el anticristo va a ser la violación de ese pacto que hizo 3 años y medio antes. Ya lo vimos el día martes cuando empezó la gran tribulación. Por supuesto, esa gran tribulación fue enmarcado en una serie de engaños, sobre todo el acuerdo que se hace con los árabes, ya que la Biblia enseña que el pacto con los árabes es un pacto de engaño. Miremos el Salmo número 83, para que miremos eso. Salmo número 83, verso 3. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, es decir, habla de un plan astuto y secretamente en contra de Israel, dice, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Verso 4, Salmo 83, 4. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Esta es la consigna que hacen los pueblos árabes en contra de Israel, que los quieren acabar, y por eso ha venido toda la guerra árabe-israelí que empezó desde el año 1948, cuando Israel fue restituido como nación y aún todavía permanece. Verso 5 nos hablan quiénes se han confabulado en este plan astuto, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Y a partir del verso 6 dice quiénes han hecho el plan astuto, secreto, el engaño y la alianza.
las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, es decir, Arabia Saudí. Moab, que habla del reino de Jordania en la actualidad. Los agarenos, que habla del país de Egipto. Gebal, que habla del país de Líbano, al norte de Israel. Amón, que también habla de Jordania. Y Amalek, los filisteos, que son los palestinos de la actualidad, y los habitantes de Tiro, que también son los de Líbano. También el asirio se ha juntado con ellos, es decir, habla de lo que es el país de Irak, con K. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Entonces, aquí nos habla que estas naciones árabes, como siempre han fracasado en la guerra árabe-israelí, han tratado de acabar a Israel por medio de la guerra y la invasión y siempre han perdido. Aquí van a utilizar un plan astuto y engañoso, es decir, un plan secreto. Por la astucia no tiene que ver nada con el uso de la guerra, sino que la astucia la definición es conseguir las cosas por medio del engaño. Y parte de ese engaño va precisamente ese impostor, ese anticristo que va a ser auspiciado por estas naciones árabes. Entonces, ese pacto va a ser, ya lo vimos, ya va a ser un engaño, y dice el Salmo 55:20 que el anticristo va a violar ese pacto. ¿Cómo va a violar ese pacto? Volvamos entonces para el libro de Daniel. Daniel capítulo 9, verso 27, volvamos otra vez a ese. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, ya lo vimos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, ¿qué va a pasar acá? Recordemos que cuando inicia la gran tribulación, el templo de los judíos va a ser reconstruido, el tercer templo judío, y va a ser reanudado el culto mosaico, es decir, los sacrificios, todos los utensilios, todo el culto del Antiguo Testamento se va a reanudar en tiempos de la gran tribulación, en tiempos del anticristo, a través o en el tercer templo judío que está a punto de ser reconstruido, que puede ser reconstruido en este momento por 40 hombres en 40 días, y que por supuesto ya tienen el territorio para poderlo hacer. El martes vimos que la mezquita de Omar no tiene que ser derribada para poder reconstruir el templo judío, entonces lo pueden hacer en cualquier momento, porque la explanada del templo es manejada por ellos. ¿Qué dijo Jesucristo de este momento? Según dice el apóstol Pablo, será la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio de la gran tribulación. San Mateo capítulo 24. Tenemos que ir y volver los textos para poder dar un orden a lo que es la enseñanza. Pues por eso tenemos que ir y volver. Mateo capítulo 24, verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, es decir, Cristo está dando aquí una indicación primero de tiempo y de un acto llamado la abominación desoladora, que la habló quién, el profeta Daniel, y luego dice el que lea entienda. Tenemos que irnos para Daniel para saber cuál es la abominación desoladora. Daniel capítulo 11, verso 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Es decir, ¿cuál será la abominación desoladora en ese tiempo? Que a mitad de la gran tribulación, a toda la mitad de la semana, el anticristo va a entrar con sus tropas. Recordemos que el anticristo tendrá un gobierno político y militar, no tendrá un gobierno religioso. Va a ser apoyado por un ministerio religioso, que no sé si lo alcanzamos a ver, pero su gobierno como tal es un gobierno político, que nos dice que con sus tropas va a entrar al templo que 3 años y medio fue reanudado en el culto mosaico, y va a poner, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, va a cesar el culto, es decir, el culto mosaico va a ser intervenido por parte del anticristo y va a ser suspendido, y va a poner la abominación desoladora. ¿Cuál será la abominación desoladora? Vámonos para segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 4, que nos habla precisamente, el capítulo 2 tiene como título la manifestación del hombre de pecado, y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Habla de la gran tribulación, el día del Señor, el periodo de la gran tribulación.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ya lo que dice el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es la abominación desoladora. La abominación desoladora es de que el anticristo entra al templo judío, va a quitar el continuo sacrificio que ya está allí en acción, y lo que va a hacer es que va a querer instaurar un culto de adoración a él mismo. Va a querer que la gente lo adore, sobre todo toda la nación de Israel y el pueblo judío. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Aquí lo que va a suceder es que el anticristo, por supuesto, se va a quitar la máscara y va a mostrar su verdadera faceta. Y ahí donde la gente y donde el pueblo judío se va a dar cuenta de lo que registra Isaías 28, 14, 15, que lo leímos el martes. Se van a dar cuenta que el pacto que hicieron fue un pacto con la muerte y con el Seol, y que realmente ese resguardo se estaban resguardando eran la mentira, en la falsedad se estaban escondiendo. Es decir, se van a dar cuenta que este Mesías es un Mesías falso, es un impostor, y que ese no es el verdadero Mesías que estaban esperando desde tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué va a hacer el anticristo cuando muestre su faceta y se quite la máscara con ellos? Pues lo primero que va a hacer precisamente es, para tener el apoyo de Israel y del resto de las personas, lo primero que va a hacer es precisamente un soborno, donde la Biblia enseña que varios van a caer en ese soborno. Daniel capítulo 11. Vuelvo a tomar el verso 31 para que nos ubiquemos. Daniel capítulo 11, verso 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ya la explicamos. Verso 32. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Es decir, va a haber unos sobornos y esos sobornos, por supuesto, va en lisonjas y por supuesto va en repartición de la tierra, que es lo que dice el verso 39, la última parte. Y con honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Es decir, va a ofrecer sobornos para que la gente realmente siga apoyándolo y se vuelvan a él y continúen con él. Eso nos dice que muchos de los israelitas van a hacer un pacto con él de una manera consciente, muchos judíos. Esos son los judíos que, por supuesto, según dice la Biblia, se van a perder, porque hay una postura por ahí que dice que todo Israel es salvo por promesa, pero eso es una mentira. La Biblia no dice eso en ninguna parte. Por el contrario, la Biblia dice que muchos de Israel van a ser condenados y van a ser perdidos. Entre esos, por supuesto, los que hagan ese pacto con el anticristo. Mire lo que dice el verso 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo que estamos hablando. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Es decir, se va a instaurar ahora definitivamente en Jerusalén. Jerusalén ahí va a ser el epicentro y va a ser el comando y la capital del anticristo en este tiempo de la gran tribulación. Volvamos a Daniel capítulo 11, verso 32. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su voz, a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada, a fuego, en cautividad y despojo. Es decir, habla de una parte del pueblo de Israel, o los judíos, que no se van a someter al anticristo, que no lo van a seguir. Y ahí es donde el anticristo se va a mostrar realmente con su gobierno, las características fuertes de su gobierno, que fue precisamente la profecía que enmarca la mayoría de este profeta Daniel. El gobierno del anticristo, sus características, el tiempo de los gentiles. Y eso empieza precisamente en Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 2, a partir del verso 32, es donde Daniel empieza a interpretar una visión que tuvo en Nabucodonosor. ¿Cuál fue esa visión? Nabucodonosor tuvo un sueño con una estatua alta, gigante, y la vio con su cabeza, la cabeza de oro, sus brazos y sus pechos de plata,
su vientre de bronce, sus piernas de hierro y sus pies entre hierro y barro cocido. Recordemos que Daniel llegó y lo que hizo fue decirle cuál fue el sueño y la interpretación de ese sueño. Y la interpretación aquí la vemos a partir del verso 36. Dice, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey de reyes, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Habla que la cabeza de oro era el imperio babilónico, que era en tiempos de Nabucodonosor. Y habla que va a ser un imperio fuerte, un gobierno que sería un gobierno fuerte, un gobierno que tendría todo el reino, la fuerza, la majestad y el poder, características de ese imperio. 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias de campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Es decir, habla el gobierno babilónico y las características de ese gobierno, un gobierno fuerte que tiene dominio de todo, es decir, un gobierno centralista, un gobierno autoritario o un gobierno de dictadura. ¿Qué más sigue con la interpretación de la estatua? Verso 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Es decir, que después del reino babilónico se levantará otro reino inferior, que es el imperio medo-persa. El imperio babilónico duró del año 605 hasta el año 539 antes de Cristo. El segundo es el imperio medo-persa que empezó en el año 539 antes de Cristo. Dice, verso 39 estamos, dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, que después del imperio medo-persa se levantaría otro gobierno de bronce, otro reino que dominaría toda la tierra. Estamos hablando del imperio greco-macedonio, en cabeza de Alejandro Magno, que empezó en el año 331 antes de Cristo y que dominó casi toda la tierra hasta entonces conocida. Su imperio rápidamente dominó el mundo y se fue inclusive hasta la India, hasta el lejano oriente llegó el imperio de Alejandro. Y dice el verso 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Miren lo que dice el verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es decir, ¿cuál fue la profecía de Daniel? El inicio del tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles es el lapso de tiempo que Cristo mencionó en San Lucas capítulo 21, verso 24. Un lapso de tiempo en el cual ellos ya no serían gobernados por Dios. Recordemos que el reino de Dios en la tierra a través de Israel, donde Dios era el rey de ellos, terminó aquí en tiempos de Daniel, en tiempos de Babilonia. Dios los abandonó, la gloria de Dios se fue por el monte de los olivos y hasta ahí llegó el reino de Dios en la tierra. Entonces empezó el tiempo de los gentiles, donde ellos serían gobernados o su rey sería un gentil. El primer rey gentil fue Nabucodonosor, rey de Babilonia, que los conquistó, y el último rey gentil que tendrá será el último gobernante, que es llamado el hombre de pecado o el hijo de perdición, más conocido como el anticristo. Hasta ahí se cumple el tiempo de los gentiles, según dijo Jesucristo. Entonces, ¿cuál fue la profecía y la visión de Daniel acá? Que a partir de ese tiempo Israel sería gobernado por una serie de imperios o reinos políticos, humanos, una serie de características, y que al final de los tiempos, en tiempos de la gran tribulación, esos gobiernos desembocarían en un último gobierno mundial, que es el gobierno del anticristo, que será establecido aquí en la tierra, y por supuesto que luego vendría el gobierno de Cristo, que derrocaría ese gobierno del anticristo y establecería un reino que nunca tendría fin. Esa es la visión del profeta Daniel,
que fue mucho más ampliada precisamente en Daniel capítulo 7, cuando tuvo la visión de las bestias. Voy a dar simplemente lectura, pero el día sábado nos centraremos un poco más a esta parte y seguiremos avanzando, pero sí lo quiero leer para que dejemos esta parte lista. Daniel capítulo 7 dice la visión de las cuatro bestias, que es la misma visión que acabamos de hablar de Daniel capítulo 2, pero obviamente en otra visión distinta, pero el significado es el mismo. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león, está hablando del imperio babilónico, ya lo mencioné, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en esta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Verso 5. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así: levántate y devora, y devora mucha carne. La segunda bestia es el imperio medo-persa, ya lo mencioné, que se tipifica aquí con un oso. ¿Por qué se dice que se levantaba de un lado más a otro? Porque era la unión de los medos y la unión de los persas. Los medos son en la actualidad un pueblo que se llaman los kurdos. Los kurdos son un pueblo muy representativo en el Medio Oriente, que en este momento no tienen territorio ni tienen nación. Son un pueblo sin nación y en este momento luchan allá a tratar de tener su territorio. Ahora se llaman los kurdos. En este momento se llamaban los medos, que hubo alianza con Persia. ¿Quién era Persia o quién es Persia en la actualidad? Ya dije, Irán, que ya lo mencioné ahorita en la guerra de Gog y Magog. Está la unión de los kurdos e Irán, el imperio medio persa, y tiraba más de un lado para el otro porque el imperio fuerte era el persa, eran los fuertes. Los medios simplemente le ayudaron con número de gente, pero realmente la fuerza era en el imperio medio persa, y nos habla cómo la historia, cómo conquistó primero tres naciones antes de hacerse de todo el imperio. Vamos con el verso 6, que es la tercera bestia. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Y tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Nos habla del imperio greco-macedonio, el imperio de Alejandro Magno, Alejandro Grande. Se tipifica con un leopardo porque fue un imperio rápido. En 10 años conquistó el mundo entero, pero en 10 años también desapareció de la escena mundial. Es decir, fue rápido, conquistó, pero también desapareció de una forma inmediata. La primera bestia tenía una cabeza, la segunda bestia tenía otra cabeza, y van dos cabezas. Esta tercera bestia de leopardo tenía cuatro cabezas, 4 más 2 son 6 cabezas. Y luego dice el verso 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y era en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaban sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Es decir, nos habla de otra cuarta bestia con una otra cabeza, es decir, ahí serían 7 cabezas. Y según dice la terminación del verso 7, tenía 10 cuernos. Verso 8, mientras yo contemplaba los cuernos, ya aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esa es la mención o el sueño que tuvo Daniel acerca de estas bestias. ¿Qué nos dice este sueño? Ya para terminar, mire lo que dice el verso 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Verso 16. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Es decir, el profeta lo que hizo fue preguntarle al ángel, y el ángel le dio la interpretación de todo esto. Por eso esta profecía en especial no es una profecía de interpretación, sino simplemente de comprensión de lectura,
porque el ángel le dio la interpretación de todo esto. ¿Cuál fue la interpretación de esta profecía, de este sueño? ¿Qué fue lo que el ángel explicó al profeta? ¿Y qué tiene que ver eso con el gobierno de la gran tribulación, el gobierno del anticristo? Eso lo vamos a ver entonces el próximo sábado con la bendición del Señor. Hasta aquí llega mi exposición. Muchas gracias.